Gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. En unos minutos empezamos con la charla informativa producción de podcast para la divulgación científica. En este espacio abordaremos la generación de contenidos para un formato comunicacional que se ha vuelto tendencia en los últimos tiempos. Y también antes de empezar, recordamos desde la red que el 3 y 4 de octubre tendremos el segundo encuentro RERSI, así que invitados todos para participar. Se desarrollará de manera híbrida. Quienes no pudieron registrarse para asistencia presencial aún tienen la oportunidad de registrarse para asistir en modalidad virtual. Hola, hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, ya podríamos empezar. Bienvenidos, estamos en una charla informativa más de la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Entonces, empezamos. Saludos, colegas investigadores. Es un gusto acompañarlos en esta sesión informativa titulada Producción de Podcast para Divulgación Científica. Soy Cristian Arpi, encargado de comunicaciones en la red. Sí, me alegra acompañarlos una vez más como presentador en esta charla que hemos preparado para ustedes. Para dar inicio, queremos invitar al doctor Ángel Torres, delegado de presidencia de la RERSI, quien compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor, bienvenido. Bien, buenos días a todos y todas, en primer lugar, y siendo bastante formal con esta última sesión antes del segundo encuentro RERCIE. Quiero agradecerles a todos por venir, ya que el tema de hoy es distinto a las 9 charlas previas que hemos impartido o que hemos logrado colaboración de expertos, ya que esta charla va más vinculada hacia el ámbito de la divulgación. Conozco a Roberto ya hace varios años, conozco su experticia, conozco también que es una persona muy profesional en el ámbito de la divulgación científica. Igualmente le mando un saludo cordial a Elizabeth. Es muy importante que estemos muy atentos sobre la charla de hoy porque si bien hay compañeros y compañeras que están en la sesión de hoy que conocen y han trabajado en podcast, en radio, trabajar para la divulgación científica tiene algunos tips que los compañeros hoy nos van a ofrecer y nos van a mostrar para qué se hace el podcast, cuál es la funcionalidad que tiene hablar de la investigación en estas plataformas, para qué, con qué fin, y si alguna forma, y de aquí ya le dejo una pregunta a Roberto y a Elizabeth, si esto de alguna forma pudiera repercutir en las citas y en la visibilidad de los artículos científicos. Entonces, como Cristian igualmente lo dijo desde el inicio, ya el 3 y 4 de octubre, la semana que viene, estaremos en Quito para el evento del encuentro RERCI, en el que ya tenemos más de 300 inscritos virtualmente y 200 presenciales. Es un evento que hemos puesto toda la carne en el asador para que sea de calidad y que todos podamos, sobre todo, hacer networking, conocernos entre los distintos editores de las revistas ecuatorianas y de igual manera ir aprendiendo un poco sobre inteligencia artificial, sobre las indexaciones, sobre ética, etcétera. Entonces, no me queda más sino agradecerle con mucho cariño y respeto a Elizabeth y a Roberto. Sabemos que este podcast, o mejor dicho, este webinar sobre podcast va a ser estupendo. Y nada, gracias igual a Cristian por todo el trabajo que está haciendo en todos estos webinars que llevamos haciendo este año. Gracias, chao, chao. Muchas gracias, doctor. A todos los participantes, la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas agradece su interés en nuestras actividades. Próximamente se llevará a cabo el segundo encuentro RERSI en modalidad híbrida, reuniendo a cerca de 200 investigadores de forma presencial y 300 vía Zoom. Contaremos con charlas magistrales de Cielo, Latin Days, Web of Science, DOAG y Scopus, además de mesas técnicas para debatir sobre inteligencia artificial, acceso abierto y ética en la publicación científica. Para más detalles, recuerde visitar nuestro sitio web rersi.ps.edu.es. Hoy nos acompañan los especialistas, ingeniero Roberto Vallejo Imbaquingo y la ingeniera Elizabeth Minda, a quienes damos una cordial bienvenida.
Ingeniera Elizabeth Minda es investigadora y divulgadora científica. Trabaja en el Instituto de Investigación en Zoonosis, CIS, de la Universidad Central del Ecuador, en enfermedades que afectan tanto al hombre como a los animales, enfermedades zoónicas. Su línea de investigación principal es epidemiología molecular de Bruselas SPP en varios hospedadores animales. Forma parte del equipo de producción del programa de radio de humanos y otros bichos de la radio universitaria UCE. Además, es escritora en la revista digital Microbios y creadora del blog de divulgación científica Ciencia y Más, miembro de la red de divulgación científica Divulga Ciencia y coproductora del programa de radio Estación Divulga Ciencia emitida por Cultura FM 100.9. Roberto Vallejo Imbaquingo es divulgador científico y estudiante de doctorado en gestión tecnológica, con una curiosidad insaciable y una vocación por conectar a la ciencia con la sociedad. Roberto ha dejado su huella en el ámbito de la divulgación de la ciencia en Ecuador, como coordinador de la red Divulga Ciencia y cofundador de CUNA Ecuador y la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Roberto no solo ha liderado proyectos de divulgación, sino que ha inspirado a una gran audiencia a despertar su curiosidad por el conocimiento. En su papel como productor y coanfitrión del aclamado programa Estación Divulga Ciencia en Cultura FM 100.9, ha llevado conversaciones profundas y fascinantes sobre ciencia a los oídos de personas apasionadas por la ciencia. Como podemos escuchar, tenemos a dos personas con muchísima experiencia que nos podrán brindar algunas directrices para la generación del programa de podcast para divulgación científica. En esta charla descubriremos los aspectos esenciales para crear un programa de divulgación. También compartiremos consejos prácticos sobre el uso de equipos, así como técnicas de narración para incorporar el storytelling, tanto en podcast como en programas radiales. Antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden hacer todas sus consultas a través del chat y al finalizar la presentación de los especialistas, podremos responder todas las inquietudes. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y a los expertos, ingeniera Elizabeth Minde, ingeniero Roberto Vallejo Imbaquingo, por su valiosa colaboración. Sin más dilaciones, damos inicio a esta charla que esperamos sea de utilidad y de su agrado. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Roberto y Elizabeth. Muchas gracias por esa introducción. Es un gusto, como decía, estar por acá. Únicamente quiero confirmar que el nivel del audio esté correcto. ¿Estamos bien? Si nos escuchan, todo bien. Muy, muy clarito. Se escucha muy bien. Gracias. Perfecto. Ya, bueno, es un gusto estar por acá y el objetivo de participar en estos webinars de la red Divulga Ciencia es fortalecer este aspecto de divulgación científica. Hay un gran problema que desde la red nos hemos propuesto solucionar, o por lo menos trabajar al respecto, y es fortalecer estos vínculos entre la academia y entre la sociedad. Ángel hizo una pregunta bastante clave de qué manera, por ejemplo, puede incidir la divulgación científica en el perfil o en el trabajo de los investigadores, y pues es de diferentes formas. Una de ellas es que ya que divulgamos, o sea, utilizamos mecanismos más cercanos de la ciudadanía y también a otros tipos de sectores como la industria, incluso, por ejemplo, investigadores que están fuera de nuestra área. Es algo que incide mucho tanto en nuestro conocimiento, en nuestro posicionamiento como investigadores y también en la difusión de estos conocimientos hacia la sociedad. La idea es que los conocimientos que surgen a través de las investigaciones puedan llegar también a la comunidad para que ellos puedan apropiarse de ello. Y por supuesto también crear una especie de cultura científica para que pueda ser más fácil incidir de esta manera en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, haya más inversión en ciencia y tecnología, la ciudadanía demande que exista inversión en ciencia y tecnología y por supuesto también sea más fácilmente que estas personas puedan acceder a estos conocimientos y también obviamente a la tecnología. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Robert y bueno, vamos a dar inicio en todo caso también a la presentación, así van a empezar a surgir también, me imagino, preguntas desde ustedes y pues las vamos a ir solventando en el camino. ¿Listo? Entonces, déjame ver, está ahí algo raro. Ahí Ya. está, listo. Entonces, vamos a iniciar con el que es la ciencia, ¿no? Obviamente la ciencia va a ser todo el conocimiento o saber que constituido mediante la observación, el estudio, la sistemática, el razonamiento, eh, desde el punto de vista de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, ¿no? Ustedes, al ser directores o al trabajar de manera directa con revistas en cada una de sus universidades, por ejemplo, están en contacto con un montón de conocimiento que se genera científico y pues obviamente saben más que nada de qué se trata, ¿no? Todo esto de la ciencia. Pero ahora, tenemos que tomar en cuenta que la ciencia puede estar
distribuida, digamos, podemos dar el conocimiento de esta ciencia de dos maneras, ¿no? Utilizando la difusión científica, que es primordialmente, me imagino, en lo que ustedes en sus revistas se enfocan, es decir, en la presentación de este conocimiento que se genera a través de un artículo científico. Esto va a estar en un paper que va a estar reconocido a nivel internacional o a nivel nacional, en donde va a estar plasmada toda esta información que se está generando de una investigación, ¿cierto? Pero el otro lado de esta moneda es la divulgación científica. Y a diferencia de la difusión que se hace científica, la divulgación lo que necesita, lo que quiere es llevar este conocimiento que se está generando al ciudadano. Es decir, que vamos a trasladar esa información que estamos generando para que las personas de a pie las puedan entender, la puedan conocer y sobre todo, como Robert lo decía hace un ratito, que conozcan qué es lo que se está haciendo, sobre todo aquí en el Ecuador, ¿no? Y pues el conocimiento de estas investigaciones que se está haciendo va a generar también en las personas pues una mejor toma de decisiones, que también es algo que quiere hacer la divulgación científica. Ahora, gracias. Podemos ver ahí los dos ejemplos igual, podemos ver aquí, a ver, déjame ver. Dice, ahí está. Este de aquí va a ser mi artículo científico. Yo, como lo vieron en la presentación, trabajo en zoonosis, que son estas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre o viceversa. Entonces, he puesto estos dos ejemplos dentro de mi ámbito de estudio, que son la zoonosis, de cuando hacemos una difusión científica, que es este artículo científico que ustedes ven aquí, en donde vamos a tener un lenguaje técnico, es decir, que los pares o las personas que están relacionadas a esa área de investigación lo van a entender. Vamos a tener a dos personas, ¿no? A dos sujetos, el uno el que comunica y el otro el que interpreta estos resultados. Obviamente esta persona que interpreta tiene que estar relacionada a ese ámbito del conocimiento, si no, no se va a entender del todo. Y pues estos tipos de artículos científicos o de papers siempre va a tener una revisión por pares, que también es muy importante para mejorar, obviamente, la calidad de la investigación que se está haciendo. En cambio, tenemos de este lado un artículo de divulgación. Una de las principales cosas que vemos es que, a diferencia de los artículos científicos, los artículos de divulgación, como tienen que llegar a las personas, primero están, por ejemplo, en el lenguaje en el que la persona lo va a entender, es decir, en español, en nuestro caso, ¿no? Va a ser entonces un lenguaje más claro, va a trabajar alrededor de la multidisciplinaridad, vamos a encontrar ya a estas dos personas o a estos dos, el intérprete y el que está haciendo la información, que están como en igualdad de condiciones. Y pues la idea es recrear ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible. Lo que tenemos que tomar en cuenta muchísimo cuando hacemos artículos de divulgación, no solo artículos escritos, estamos hablando del podcast, por ejemplo, es que la información que se está generando no tiene que, porque yo escucho a veces que dicen que tenemos que bajarle la calidad o bajarle el nivel. No, no, no. El rigor científico debe mantenerse, pero debemos encontrar el lenguaje adecuado para poder trasladar esta información técnica que tenemos aquí a un artículo de divulgación. ¿Listo? Entonces, para hacer divulgación científica vamos a utilizar diferentes herramientas. Actualmente estas herramientas se las conoce como herramientas de investigación 2.0, porque ya no estamos hablando solo de generar el conocimiento y plasmarlo en un artículo científico, sino trasladar eso a una información a través de divulgación. Es decir, que vamos a ir por eso a estas herramientas de investigación 2.0, ¿no? Y pueden dividirse en dos grupos, las de distribución y la de producción. Y vamos a ir viendo un poquito de cada una de ellas. Pero primero, les quiero presentar estos datos del Digital 2024. Este es un estudio que se hace de manera anual, en donde se ven varios factores, ¿no? Entre ellos, las personas o las redes sociales que se están interactuando. Se puede ver también, bueno, algún tipo de plataformas, pero vamos nosotros a encontrarnos o a centrarnos un poco en la información que tiene que ver con la población. ¿Por qué? Porque recuerden que la divulgación científica está dirigida a esas personas. Entonces nosotros debemos identificar cuál va a ser la población a la cual yo debo llegar. En primer lugar, sabemos que esta información del Digital 2024 está actualizada hasta enero del 2024. No hay una actualización más mayor, entonces vamos a basarnos en esos datos, ¿no? Entonces, hasta enero del 2024 sabemos que la población mundial es de 8.8 billones de personas. De este porcentaje, al menos el 69%, un poco más del 69%, es un usuario único del celular.
Sabemos que el 66% tienen Internet, son usuarios de Internet, y de esta población, al menos del 62% son usuarios activos en redes sociales. Entonces vemos que es un porcentaje bastante alto. De ahí que parte de la generación o del conocimiento que hagamos en divulgación científica va a ir dirigida a este tipo de personas, pues que tienen acceso, ¿no? Al Internet, tienen acceso a redes sociales, o al menos debemos ir analizando esos puntos para encontrar nuestra población. Sabemos que la edad promedio de las personas, bueno, aquí ya dentro de la población, ¿no? Entre los 16 y 64 años, el promedio de población es de 30 años, entonces sabemos que, por ejemplo, si queremos hacer un podcast, debería ir dirigido tal vez a ese grupo etario. Eh, el 94% de estas personas de entre 16 y 64 años tiene un smartphone y el tiempo que dedican en el Internet de manera diaria es al menos de 6 horas, 6 horas con 40 minutos. Pues vemos que eso es un montón también, ¿no? Y el Digital 2024 además nos da varios datos y entre esos también es cómo identificar esas brechas que pueden existir. Las brechas, por ejemplo, en el caso de la urbanidad, sabemos que de los 8.8 billones de personas, un poco, bueno, casi el 58% está en urbanidad, es decir, que podrían llegar a tener internet. El resto de las personas están en áreas rurales, es decir, que no tienen acceso. Entonces, si el contenido que yo voy a generar va a ir hacia esas personas, entonces tenemos que también buscar los mecanismos para llegar a ellos, ¿no? Y también podemos ver el caso de brechas de género, ¿no? Que, por ejemplo, el 63% de las mujeres usan Internet versus el 68% que es de los hombres, ¿no? Entonces vemos que también podemos encontrar este tipo de brechas cuando hacemos este tipo de análisis. Ahora, dentro de las herramientas de distribución, ¿no? Que son, es el primer grupo que nosotros vamos a ver al día de hoy. Estas herramientas me van a permitir compartir o hacer visible ese conocimiento o ese contenido que yo voy a generar. Dentro de las herramientas hay algunos ejemplos, por ejemplo, los blogs, las redes sociales, las plataformas de video, los medios para compartir presentaciones y obviamente dentro de todos estos ejemplos está también el tema del podcast, que es una de las herramientas de distribución. Ahora, si nos ponemos a analizar también, ¿no? Si yo quiero, yo sé que el webinar de ahora está dirigido específicamente a podcast, pero si yo quisiera, por ejemplo, utilizar otra plataforma de distribución, yo tengo que también identificar cuál es mi población, a dónde está dirigida mi población. Y estos datos también del Digital 2024 me dicen que, por ejemplo, déjenme ver esto acá. El tiempo que una persona escucha la radio, ¿no? Es de 50 minutos al día. El tiempo que una persona escucha un podcast, por ejemplo, es de 49 minutos. Entonces vemos que es bastante similar, ¿no? Y esto de la radio, sobre todo en zonas rurales en donde no tienen acceso a internet. Tenemos también, por ejemplo, que el tiempo que una persona está en redes sociales al día es de al menos 2 horas con 23 minutos y el tiempo de lectura que tiene una persona diaria es al menos de 1 hora con 41 minutos. Considerando que recuerden que este de aquí es como el tiempo promedio mundial, porque hace como 2 años más o menos salió un estudio aquí en el Ecuador de que la persona promedio no lee ni siquiera un libro al año en el Ecuador. Entonces vemos que eso es bajísimo, ¿no? Con respecto a la hora que estamos diciendo que las personas leen de manera diaria. Entonces ustedes pueden ver que ese también, este tipo de datos nos permiten ver o visualizar cuáles podrían también ser las herramientas. Y de ahí pues el tema de poder generar este contenido, ya sea a través de programa de radio, por ejemplo, o de un podcast, como digo, dependiendo a las personas a las que ustedes quieran dirigir este contenido. Ya como uno de los ejemplos que nosotros tenemos de aquí, como ya lo habían mencionado también al inicio de nuestra presentación, Roberto y yo participamos en el programa de radio Estación Divulgaciencia, eh, acompañados de Paola Guijarro. Y la idea es generar contenido, ¿no? Para llegar a las personas con las investigaciones que se están haciendo en el Ecuador o con algún tema importante que esté ocurriendo a nivel mundial o nacional, ¿no? Existen varias temáticas que son las que manejamos, por ejemplo, llevamos 18, no mentira, 19 programas que se han hecho ya en este año. Y como digo, la idea es llevar ese conocimiento, generar ese contenido hacia las personas. Aquí se manejan dos versiones, digamos, del programa, ¿no? Esa que va a
las personas que escuchan la radio, ¿no? En Cultura FM 100.9, por ejemplo, y también utilizamos una herramienta de distribución que son las redes sociales, que son muy importantes hoy en día, porque además a raíz de la pandemia de la COVID-19, la utilización de las redes sociales fue o aumentó muchísimo. Entonces, es uno de los ejemplos que les tengo yo por aquí el día de hoy. Dentro del tema de audio y video, y ahí es en donde va a entrar el podcast, existen tres herramientas que podemos utilizar. El YouTube, ¿no? Que es una herramienta básicamente de video. El Spotify y el iVoox, que son herramientas para podcast. Y pues el Twitch, que es una plataforma o una herramienta que se utiliza para streaming. Aquí en el Ecuador no lo he visto que lo utilizan mucho, pero no sé, personas, hay empresas, bueno, o grupos que lo utilizan. Por ejemplo, en Argentina hay un grupo que se llama, ay, ¿cómo es? Se me fue el nombre ahorita, la caja, El gato y la el arte y caja. la caja. Ellos, por ejemplo, utilizan Twitch un montón y hacen varias sesiones de streaming en donde hablan de política, en donde hablan de ciencia, en donde hablan de un montón de cosas, obviamente relacionadas con el tema de Argentina, pero que es súper interesante verlo también. Entonces, creo que eso es algo que también deberíamos empezar a implementar aquí también en el Ecuador, ¿no? Entonces, si ya nos vamos un poco a las redes sociales, también estos datos del Digital 2024, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, la plataforma que más se utiliza a nivel mundial es Facebook. Entonces, ahí es importante ver que ese contenido que yo voy a generar, en qué red social lo voy a distribuir, porque no me va a servir de nada, no sé, ponerlo en Snapchat si en el Ecuador nadie tiene Snapchat, por ejemplo. Entonces vemos que Facebook es una de las que más se utiliza a nivel mundial, seguido de YouTube y de WhatsApp. Y WhatsApp es un punto interesante de ver porque, por ejemplo, en WhatsApp es la herramienta, o sea, la herramienta de distribución en donde más noticias falsas se distribuyen. Entonces es un nicho en donde deberíamos empezar a trabajar para poder contrarrestar ese aparecimiento o esa generación de noticias falsas, ¿no? Si tú ya le preguntas o hicieron una encuesta también de cuál es la red social que más utilizas, algo así, y la mayoría de personas contestó, o no que más utilizas, la que más te gusta, ¿no? Y la mayoría de personas contestó Instagram. Entonces vemos que Instagram también es una buena plataforma en donde podemos hacer la distribución con diferencias que tiene cada herramienta de distribución, ¿no? Recuerden que Facebook, Instagram, no sé, Twitter o el ahora X, WhatsApp, TikTok, son diferentes cada una de ellas. Entonces debemos empezar a conocer también cuando ya elijamos cuál es la plataforma que yo voy a querer o la cual quiero trabajar, debemos empezar a conocer muy bien la plataforma porque cada una de ellas es muy diferente a la otra. Y finalmente también le preguntan a las personas, ¿no? ¿Cuál es la red social en la que más tiempo están, ¿no? Y la mayoría dice TikTok. Y efectivamente, incluso en un estudio que se hace aquí en el Ecuador del año pasado, TikTok es la aplicación que más auge ha tenido en estos últimos meses, en este último tiempo. La gran mayoría de personas ya tiene TikTok. Y obviamente la idea, desde el punto de vista de la divulgación científica, es empezar a considerar a esta plataforma como una herramienta de distribución de contenido, ¿no? Que es lo que un poco también queremos hacer aquí con la red. Entonces vemos aquí algunas de las plataformas. Como yo les decía, cuando ustedes identifican ya en cuál quieren trabajar o cuál va a ser su nicho, tienen que conocerla muy bien. Datos, por ejemplo, como, déjame ver, por ejemplo, en TikTok, me dice que la mayoría de personas que o están utilizando TikTok están en el grupo etario de entre los 18 y 24 años. Entonces, tener eso bastante claro. Recuerden que ustedes ya tienen que saber cuál va a ser su público objetivo y según eso elegir cuál es la plataforma que van a utilizar. En el caso de Facebook, por ejemplo, el grupo etario está entre los 25 y 34 años. Eh, Ahí estamos los millennials. En el caso del Instagram, por ejemplo, por eso es un poco más amplia, está entre, digamos, los 18 y 34 años, pero recuerden que Instagram privilegia fotografías y videos más que un solo audio como tal, el caso del podcast, por ejemplo. Entonces ahí tienen que también ver cómo se empieza a hacer cómo elegir de manera correcta esa herramienta de distribución.
Y finalmente, cuando ustedes tienen elegido su grupo objetivo, saben a dónde quiere dirigir ese contenido que van a generar y lo quieren empezar a distribuir, pues para eso empiezan las herramientas de producción. Es muy importante también conocer dentro de las herramientas de producción que existen tanto herramientas gratuitas como herramientas de pagas, ¿no? Obviamente utilizar un software o una página gratuita es mucho mejor, con todas las limitantes que puedan tener, ¿no? Pero funciona bastante mucho mejor cuando se está trabajando con estas herramientas gratuitas. Para imágenes tenemos herramientas como Canva, que es súper buena, yo me imagino que ustedes también ya la deben conocer, es hermosísima, es bastante versátil y la versión gratuita es bastante accesible, se pueden manejar muchos recursos dentro de esta plataforma. Puede haber también el Photoshop, el Lightroom también es súper chévere, sobre todo en los celulares, ayuda muchísimo y la versión gratuita también es muy buena. Y bueno, tenemos también herramientas como Pixabay, Pixels o Unsplash, que son páginas en las que se pueden descargar imágenes igual gratuitas, ¿no? Entonces, con todo esto, para poder ilustrar o para poder manejar de mejor manera el contenido que ustedes están generando. Dentro de lo que es video, pues una de las gratuitas que tenemos es el OpenShot, que es muy bueno también. Y pues, bueno, tenemos el Adobe Premiere también, que es muy bueno, pero hoy ya sabemos que ese es pago, entonces tener en cuenta esto. Y Python también es súper chévere. Es no tan versátil según mi criterio, pero se lo puede utilizar también ya cuando le coges del tino a a la plataforma, lo puedes utilizar. Y dentro de audio, que es ya un poco más a lo que venimos el podcast, pero yo recuerden por qué les doy imagen y video. Si ustedes quieren colocar su audio del podcast que ustedes generaron, no sé, en Instagram, por ejemplo, Instagram no les permite utilizar o poner un audio, un formato de audio únicamente. Entonces tiene que ir acompañado, por ejemplo, de una imagen que puede ser generada a través de plataformas como Canva o de un video que va a ir acompañado a ese audio. Entonces tienen que también estar pendientes de eso. En audio ya podemos utilizar el Audacity, que es igual una plataforma gratuita, que es bastante chévere de utilizar. Y al principio, como digo, no es tan intuitivo, pero ya después, cuando ya tomas en cuenta todas las herramientas que tiene, es muy, muy, muy bueno. Y pues, o el Adobe Audition, que a mí me encanta, me fascina, pero pues lamentablemente es de pago, ¿no? Entonces, eso también se tiene que considerar. Y si es que ya vamos a trabajar a nivel de streaming también o de producción de audio como tal, el OBS, que ese también es espectacular. Algún rato yo lo empecé a utilizar y me encantó, pero sí tienes que tener mucho conocimiento de cuáles son lo que puede llegar a ser el OBS. En este momento vamos a conversar un poquito más ya de nuestra experiencia y el proceso que nosotros realizamos para producir este podcast que es de Estación Divulgaciencia. Eli nos había comentado también que Estación Divulgaciencia se transmite por radio y también bueno, por plataformas digitales en un formato audiovisual. Un poco también hemos visto esta necesidad porque hemos evolucionado un poco también con las demandas de nuestras audiencias. Comenzamos, por ejemplo, haciendo podcast únicamente a través de audio, nos fuimos a Cultura FM, también a hacer nuestro programa a través de radio, pero luego vimos esta demanda que tienen las plataformas digitales y también las audiencias, sobre todo sus preferencias para observar contenido a través de video. Entonces, realmente podemos decir que hacemos radio, podcast, pero más o menos lo que hacemos finalmente es un videocast, ¿no? Es un programa a través de video que es editado y el audio se extrae para poder mandarse a la radio y también a las plataformas de podcast. Pero finalmente este programa también es distribuido a través de plataformas digitales como Instagram, TikTok, Facebook y bueno, creo que esas son las principales y también en un formato un poquito más diferente. Ajá. Entonces ahora vamos a observar un poquito más para aterrizar en el tema. Es importante hacer esta introducción para conocer cuál es la importancia y relevancia de poder divulgar a través de podcast, cuáles son las audiencias que están en esas plataformas digitales, para saber de qué manera enfocar nuestra investigación hacia esas audiencias y de qué manera también. Entonces, para comenzar, vamos a seguir este pequeño plan, ¿no? Vamos a pensar en el alcance, que prácticamente es la planificación, es definir, por ejemplo, los objetivos, las líneas temáticas, las audiencias y también el formato del podcast. Vamos a tener que, según lo que hemos definido en cuanto a objetivos, líneas temáticas, audiencia y formato, definir también cuál es nuestro guión. De esta manera nosotros les vamos a dar también una pequeña recomendación de cuáles pueden ser estas estructuras para un guión y también cómo aplicar el storytelling a esta estructura.
Luego vamos a pasar por la parte de producción, que es ya en el luces, cámara, acción, justamente cuando estamos ya en el set, qué nomás necesitamos en cuanto a equipo técnico, al equipo de trabajo y algunos tips para poder implementarlo en un momento, en un primer momento de manera bastante económica, pero también hasta dónde puede llegar dependiendo del presupuesto que podamos tener para invertir en la producción de ese podcast. Y finalmente vamos a terminar con una parte de postproducción, que prácticamente es la parte de la edición y análisis de resultados, que es algo bastante importante para obtener esa retroalimentación y también mejorar la calidad del podcast. Comenzando por la parte de la planificación, nos vamos a planificar cuál es el alcance del podcast. O sea, obviamente conocemos que nuestras audiencias pueden ser bastante diversas. Cuando intentamos apuntar al público en general, podemos pensar que es bastante diverso, pero tenemos que intentar delimitar el alcance de ese público. Como sabemos, muchas veces he dicho también que si es que apuntamos a llegar a todo el mundo, no llegamos a No nadie. llegamos a nada. Entonces tenemos que un poquito delimitar eso. También nos vamos a preguntar cuáles son los intereses y las capacidades de nuestro equipo de trabajo. Muchas veces, en el caso de Estación Divulgaciencia, prácticamente somos tres personas que estamos en la planificación, producción, postproducción y difusión del programa. Entonces, vamos a preguntarnos qué capacidades y con qué personas vamos a contar en nuestro equipo de trabajo. Hay gente, por ejemplo, que sepa sobre edición de audio, de video, edición gráfica o diseño gráfico, tienen habilidades de comunicación o son investigadores. Lo recomendable es que formemos un grupo multidisciplinario. En el caso de Estación Divulgaciencia, realmente tenemos el privilegio de que todas las personas tenemos estas habilidades, tanto de comunicación como de investigación y también de edición gráfica y edición de video, lo cual prácticamente nos convierte Ujú. en un equipo bastante Completo. completo y dinámico y nos permite también distribuirnos las tareas, ¿no? De manera, a veces, por lo general, equitativa. Siempre hay un problema también con eso, pero logramos sacarlo con pocos recursos realmente. Entonces, cuando pensamos en los objetivos, vamos a intentar expresar cuál es el fin de nuestro podcast, cuál es la motivación también que nosotros tenemos, el impacto que deseamos obtener. Entonces, de esta manera también podemos definir cuál es la recurrencia. En el caso de Estación Divulgaciencia, producimos un episodio a la semana, lo cual también es un trabajo bastante intenso, y gracias a este equipo podemos lograrlo, pero alcanzamos prácticamente con las justas. Aquí van a ser un pequeño ejemplo de un objetivo, ¿no es cierto? Esto puede ser fomentar el interés por la astronomía en el caso de un podcast relacionado con astronomía, ¿no? Fomentar el interés por la astronomía y las ciencias espaciales en general. Si hablamos específicamente, entonces, dejar la curiosidad del público, despertar la curiosidad del público general, en especial de jóvenes y aficionados, aquí estamos hablando ya un poco también de la audiencia, sobre los misterios del universo. A través de conversaciones entretenidas con astrónomos, divulgadores y expertos, hablamos un poco también del formato. Se busca hacer accesibles temas como agujeros negros, exoplanetas y la exploración espacial, logrando inspirar a la audiencia para que explore más sobre el cosmos. Incluso aquí estamos hablando sobre las líneas temáticas. De esta manera podemos delimitar también el alcance. Ya hablando de las temáticas, pueden ser también algunas generales. En este caso, en este ejemplo, podemos ver que es sobre astronomía. Y es que hablamos temáticas más específicas, podemos enfocarnos, por ejemplo, en viajes espaciales, como veíamos en el objetivo, agujeros negros, qué tal si es que hablamos, por ejemplo, de física. Entonces, definir esto nos va a ayudar mucho para definir las temáticas específicas de cada episodio y también hacer una pequeña base de contactos para invitar al podcast en el caso de que Ujú. queramos entrevistar, si es que el formato de este podcast es de entrevistas. Entonces, esto puede ser también interdisciplinario o puede ser multidisciplinario. Esto es algo, sobre todo si es que nuestro enfoque es llegar a un público bastante general, es importante que sea multidisciplinario. Obviamente, como profesionales, como investigadores, estamos bastante cómodos dentro de nuestras áreas específicas de conocimiento, pero es importante también complementarlas con otras áreas de especialidad que pueden darnos o dar a nuestra audiencia una perspectiva mucho mejor sobre el tema y, ¿por qué no hacerlo también, por ejemplo, a través del arte? Esto es algo bastante importante y sobre todo que llega bastante a la gente. En nuestros episodios, creo que de los que más han tenido una audiencia amplia o interesada en el tema, ha sido cuando, por ejemplo, involucramos el tema de música, el tema de Ujú. tejidos, por Sí. ejemplo, en uno de nuestros últimos episodios que conversamos sobre un proyecto de divulgación científica de una nueva muestra que está en el Museo Interactivo de Ciencia acá en Quito. Entonces, pienso que involucrar a personas con diferentes perfiles, diferentes especialidades, incluso si es que no están directamente relacionadas con la ciencia o nuestra área, es algo bastante enriquecedor para nosotros y también para nuestra audiencia. Aquí voy a hablar un poquito de una de las ventajas que yo veo en la divulgación científica. Muchas veces, como decía, estamos cómodos
en en nuestros campos de investigación, ¿no? Pero el momento que involucramos también a más personas para discutir sobre temas relevantes que a diferentes audiencias les pueda interesar, nosotros también aprendemos un montón, expandimos también nuestras redes de contacto, podemos generar nuevas colaboraciones, tanto con nuestras investigaciones y también con nuestras universidades o las instituciones donde estamos trabajando. Creo que una de nuestras mayores fortalezas es que también Estación Divulga Ciencia, con los expertos, expertas que hemos involucrado, también han generado espacios de networking para ellos Ujú, mismos. Entonces ellos mismos han compartido contactos, han conversado sobre ujú. sus investigaciones y esperamos también que hayan resultado en algunas Ajá. colaboraciones, ¿no? En cuanto a nuestra audiencia, vamos a preguntarnos también hacia qué edades queremos enfocarnos y como decía él, y esto es bastante clave porque también va a definir hacia qué plataformas de difusión nos vamos a enfocar. Por ejemplo, si es que buscamos un público rural, digámoslo así, o sea, un público que tal vez no tiene mucho acceso al Internet, entonces nuestro medio de difusión puede ser la radio directamente. Si es que nuestros públicos son bastante jóvenes y viven en en la urbanidad, en ese caso podemos utilizar TikTok directamente o también Instagram. De esa manera podemos también enfocar los medios de difusión de nuestro podcast. También la ubicación es importante. Nos enfocamos en un público, si es que hablamos de las ciudades principales del país, únicamente que esté dentro de estas ciudades o tal vez intentamos enfocarnos a un público más regional. Eso es es una ventaja bastante importante de hacer divulgación científica, sobre todo a través de plataformas digitales, porque nuestro alcance se extiende mucho más allá de nuestras locaciones. Nuestro objetivo, por ejemplo, y hemos visto también dentro de de las analíticas de nuestro programa, es que no únicamente nos escuchan personas aquí en Ecuador, sino que nuestro segundo país en el que nos Ujú. escuchan a veces es en México o muchas veces en España. Entonces se extiende también nuestro alcance con nuestras investigaciones, en el caso de ustedes o en nuestro caso también de los investigadores con los que conversamos en nuestros programas. Y bueno, también de nuestras investigaciones, ¿no? Porque Sí. también hemos hablado de nuestros temas de interés a través del podcast. Segundo, también es el nivel de educación y esto es muy importante. Si es que hablamos con una persona que tiene una maestría, no es lo mismo que hablar con una persona que tiene educación secundaria o básica. Entonces vamos a enfocarnos también en en definir cuál es nuestra audiencia, cuál es el grado de preparación de nuestra audiencia. Y por supuesto también cuáles son los intereses de esta audiencia, ¿no? También vamos a hablar, por ejemplo, del formato. Podemos hacer un podcast que sea a través de entrevistas, puede ser un panel en el que invitamos a personas tal vez de diferentes disciplinas o incluso gente de la audiencia para preguntar a diferentes expertos cuál es su opinión o cuáles son sus dudas a través con respecto a un tema. Puede ser también un monólogo, si es que, por ejemplo, se nos facilita mucho más preparar un guión y únicamente hablar directamente nosotros, podemos hacerlo, podemos tener un programa en el que nosotros seamos únicamente los protagonistas. Puede ser narrado también, complementado, por ejemplo, con imágenes, con videos, y nosotros darle el contenido, ¿no? O sea, también escribir un guión y narrarlo, complementándolo con imágenes que puedan ser atractivas para un público. Y también preguntas y respuestas, ¿no? Y esto es algo bastante recomendable porque se genera mucha más interacción con el público. Nosotros no hemos logrado todavía generar este mecanismo para obtener las preguntas del público. Nuestro podcast, si bien tiene un alcance interesante, todavía no hemos logrado generar una interacción bastante grande con nuestros públicos, pero bueno, es un tema que pienso que toma bastante tiempo. Muchos de los youtubers actuales que son bastante famosos han pasado 10 años haciendo este tipo de cosas antes de tener un posicionamiento Ajá. bastante grande, una atención de los medios de comunicación, pero pienso que es, sobre todo si es que pertenecemos a una institución, es importante que logremos juntar estas capacidades para, para generar este mecanismo de difusión y de divulgación, ¿no? Porque finalmente se convierte en los dos al mismo tiempo. De esta manera posicionamos también a nuestra institución, a los investigadores que forman parte de nuestra institución y comenzamos también a construir una audiencia que cada vez va creciendo y es más grande, ¿no? Y cuando pensamos también en el formato, esto puede ser en vivo o pregrabado. Nuestros programas por lo general son pregrabados, tenemos la oportunidad en este caso de corregir algunas cosas, algunos errores que muchas veces pasan con la improvisación o Los con bloopers. Ajá, podemos sacar bloopers para poder difundirlos y que son bastante graciosos. Y cuando es en vivo es un poquito más de manejar un guión bastante establecido, improvisar pero de manera controlada, tener afinados todos los equipos con los que contamos,
como una experiencia. Nosotros durante la temporada anterior transmitíamos en vivo a través de Cultura FM, pero recordemos que también en algunos momentos teníamos cortes de electricidad o a veces el internet fallaba y en vivo se escuchaba como un invitado o una invitada tenía un internet que fallaba, entonces decidimos pasar directamente a las pregrabaciones. Esos pueden ser algunos de los formatos que pueden utilizar y obviamente también depende de sus intereses y sus motivaciones o cómo se sientan ustedes más seguros para poder definir tanto los objetivos, las temáticas, las audiencias y los formatos de su podcast. Ahora, si es que hablamos en la parte ya de la estructura del guión, es importante contar con cortinas, ¿no? Por ejemplo, este espacio que delimita el inicio y el final de nuestros podcasts. De esta manera también podemos llamar de manera bastante rápida, a veces con música, la atención de nuestra audiencia. Entonces, es importante tener una entrada y salida para el podcast. En el caso de que tengamos comerciales, nosotros, por ejemplo, como salimos en radio, tenemos unas cortinas también que indican cuál es el inicio del espacio publicitario y cuándo termina, y obviamente también una franja de comerciales en esa parte. Voy a mostrarles un ejemplo de nuestra cortina de Estación Divulga Ciencia, que es esta de aquí. Obviamente, también involucra un presupuesto, ¿no? El invertir, por ejemplo, en la parte de producción audiovisual, la filmación, la edición, para poder tener un producto interesante, llamativo y sobre todo también que marque la imagen del podcast, ¿no? Por suerte, para la producción de nuestro programa hemos tenido también el financiamiento de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha estado interesada en cómo difundimos nuestro contenido y de esa manera hemos podido darle sostenibilidad a este programa. Y por supuesto, también mejorarlo. Pienso que cada año, a veces con un poco más o un poco menos de presupuesto que tenemos, con todos estos recortes presupuestarios que muchas veces tienen las organizaciones, hemos logrado un mejoramiento de nuestro programa. Aquí vemos también algunas organizaciones que nos apoyan. Actualmente estamos grabando también este programa en la Escuela Politécnica Nacional. Hemos conseguido vincularnos con la Facultad de Ciencias Administrativas, en la cual estoy trabajando para también darle este posicionamiento a la institución. Directamente en el guión es importante comenzar con una introducción, ¿no? Por ejemplo, es un breve gancho que puede ser también a través de la comedia o incluso algún dato curioso que pueda capturar la atención del público para que se mantenga escuchando. Conocemos que todos los medios de comunicación, sobre todo las plataformas digitales de hoy en día, intentan capturar la atención rápidamente en los primeros 3 o 5 segundos porque quieren mantener esa audiencia. Imagínense la dificultad para mantener esa audiencia y mantenerla conectada a un programa de unos 55 minutos más o menos que dura nuestro programa. Es algo bastante retador, entonces es importante mantener esta parte como un gancho, algo que llame la atención para presentar también el tema o introducir el tema a la audiencia. Este aquí, por ejemplo, una introducción. No sé si es que funciona el audio, ¿me confirman, por favor? No se escucha. Ya, me parece que no compartí con el sonido, pero voy a hacerlo nuevamente. Share sound. No estaba compartido. En este episodio, por ejemplo, fuimos a visitar una cervecería artesanal. Aquí Eli hace la introducción al programa. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza. Entonces es el momento perfecto para rendir homenaje a esta bebida milenaria que ha unido a personas en todo el mundo. Me parece que no se escuchó tampoco la introducción que puse anteriormente, pero lo voy a colocar en este momento porque también es importante resaltar que en este caso también logramos generar también un score para el intro. Lo van a escuchar en este momento. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos. Entonces, por ejemplo, son todos estos elementos que tienen que ser complementados también para posicionar al programa. En el caso de este audio, anteriormente, las temporadas anteriores, nosotros contratamos a personas para que produzcan este audio, ¿no? Para que compongan. Nosotros mismos participamos incluso en generar las voces para estos intros. Ahora, con la inteligencia artificial es un poco más fácil. De hecho, este score, la canción de fondo que ustedes escuchan, fue hecha con inteligencia artificial.
Ahora, en el caso del contenido, esto también es muy importante y de hecho es ya el core del programa, entonces es importante encontrar una variedad de contenidos. Tenemos que intentar, dentro de sobre todo 2 o 3 minutos, intentar cambiar la dinámica del evento. Por ejemplo, si es que tienen un programa de entrevistas, no únicamente tener un monólogo de unos 5 minutos con un invitado, sino intentar preguntarle algunas cosas. Puede ser también una conversación informal, preguntándole sobre sus gustos, sobre sus intereses, sobre sus hobbies para poder mantener la atención del público y dinamizar también un poco el tema del programa. Entonces, aquí vamos a ver, no recuerdo qué le puse aquí, pero veamos. Ah, ya. Este es un segmento, ¿no? Más allá del programa de entrevistas que tenemos, sobre todo la temporada anterior, tuvimos un acuerdo con el Zoológico de Quito en Guayabamba y más o menos al inicio o a la mitad del programa colocábamos este segmento. Amigos y amigas de Estación Divulga Ciencia, bienvenidos a otro programa más de Sorprendente. Esta vez estuvimos en un lugar diferente, vamos a averiguarlo. Entonces, este tipo de segmentos también aportan al programa con esta diversidad de contenidos y también de formatos, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de un programa de entrevistas con uno o varios presentadores a un programa que ya nos lleva fuera de ese set, ¿no? En este caso, por ejemplo, el zoológico. Y finalmente podemos terminar con un cierre, que podemos terminar con una conclusión, con un resumen del tema y también con un llamado a la acción. Esto es importante porque como investigadores y como divulgadores científicos no únicamente queremos que la gente conozca sobre nuestro tema, sino también que conozca cuáles son las implicaciones para su vida. Por ejemplo, cuál es el impacto que nuestra investigación o que este nuevo conocimiento tiene en sus vidas y también en la sociedad en general. Entonces, este llamado a la acción puede ser, no sé, cambia tu comportamiento a algo más saludable, come más frutas, duerme bien, dependiendo del tema que tratemos, ¿no? O puede ser también al final del programa, si te gustó este programa, entonces comparte, síguenos, de esta manera podemos un poco incidir en nuestra audiencia para poder tener más alcance. Veamos un pequeño cierre. Al parecer, el tamaño sí importa, al menos cuando hablamos de las propiedades de algunos materiales. ¿Qué es lo más pequeño que puedes imaginar? ¿El grosor de un cabello? ¿Un grano de arena? ¿O la paciencia que tienes cuando te llaman por teléfono a ofrecer una nueva tarjeta de crédito? Ya, aquí me parece que coloqué el intro. El intro, ajá, iba a decir eso. Acá. Sí. En todo caso, como ustedes ven, también este intro intenta llamar la atención, ¿no? Pasar un poco también a la comedia, intentar también analizar situaciones cotidianas en que las personas pueden tener una mayor comprensión sobre el tema. A ver, voy a pasar hasta aquí. Recursos. Hemos conocido no sé si logro coger. Pendientes también de lo que hagas en el futuro, ¿no? De tus contribuciones, de tu crecimiento profesional y académico. Así que estaremos conversando para conocer qué es de Dani en el futuro. Muchas gracias a todos. En resumen, el desarrollo de la nanotecnología tiene mucho potencial a nivel global. Sin embargo, para alcanzarlo desde Ecuador, así como en varios países de América Latina, se necesitan recursos. Hemos conocido las dificultades que nuestros invitados han enfrentado. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí hablábamos también de las dificultades que en nuestro país existen para obtener financiamiento para investigación y también el interés de la gente en nanotecnología, ¿no? Hay pocas personas que están trabajando en esta área, pero hacen un trabajo increíble. Entonces también la idea es generar también esta opinión de alguna manera, eh, yo diría también política, ¿no? Porque finalmente queremos incidir también en la toma de Claro. decisiones de las personas que están en esos puestos. Ya, hablando un poquito más del storytelling en la estructura del guión, finalmente podemos utilizar también esta estructura para poder llegar mejor a nuestra audiencia. Creo que se me está descargando la compu. A ver, pues, Coméntale desde ahí, por favor. ya. Ya arriba. Ahorita ya creo que llegó la luz. Gracias. Ya, entonces llevarle en un viaje a la audiencia puede ayudarnos también a mantener la atención de ellos, ¿no? Es importante que dentro de de nuestro storytelling o dentro de la narración de una historia que acompaña también durante todo el episodio, todo el programa, toda la temática que estamos tratando, involucremos tanto hechos y datos, que es prácticamente a lo que estamos acostumbrados dentro de nuestras investigaciones, pero también es importante involucrar emociones y sentimientos en la audiencia. Por ejemplo, contar por qué un tema nos interesa particularmente a nosotros es algo bastante importante y de esta manera podemos empatizar o la audiencia puede empatizar con nosotros. De la misma forma, también nuestros invitados o invitadas podemos preguntarle de esta manera cómo surgió, por ejemplo, su
su vocación por dar clases o por investigar o por analizar cierto tema específico, ¿no? Y también cuáles son las implicaciones para estas personas dentro de este tema, ¿no? Entonces, como decía, dentro del storytelling o nuestra narración vamos a llevarle también por un viaje a nuestra audiencia. Vamos a comenzar por llamar la atención a través también de un lenguaje bastante adecuado. La, la comedia puede ser también algo, un tema que puede ser de preocupación pública o incluso con hechos y datos que tengan bastante impacto. Vamos a continuar a través de la comprensión del tema. Mantenemos la atención y también preguntamos, por ejemplo, cuáles son las dudas sobre el tema. En el caso de una entrevista, que es en lo que trabajamos un poco más, en este caso preguntamos a los investigadores o las investigadoras, preguntamos como para profundizar un poquito más en sus conceptos que están utilizando. Muchas veces cuando entrevistamos a gente que es muy especialista en un tema, tiende a utilizar muchos conceptos técnicos. Entonces, en este caso, nosotros cortamos un rato y les preguntamos directamente de qué se trata este concepto. Por ejemplo, ¿qué es la nanotecnología? ¿Cómo podemos entender o cuál es la comparación de estas escalas nanométricas en comparación con lo que podemos tener en la vida cotidiana? Esto ayuda a tener una mayor comprensión a la audiencia y también a generar esa interacción. Luego también emocionarles a partir de sentimientos que podemos relacionarlos con el tema. Eso también lo hace más memorable. Si es que buscamos, por ejemplo, algún chiste, algún gag en ese momento, o tal vez si es que llamamos la atención hacia un tema preocupante, como por ejemplo los incendios, el cambio climático, entonces también podemos producir esas emociones. Una vez que le hayamos llevado por esta primera parte a nuestra audiencia, captamos su atención, entiende el tema y también se ha emocionado de alguna manera con esa situación, con ese tema que estamos tratando, llega a una etapa de aceptación, ¿no? En este caso ya tiene más interés, quiere quedarse conociendo un poco más sobre la temática que estamos hablando y finalmente puede ser más fácil que también aprenda sobre la temática, ¿no? En este caso también podemos ayudarle con incentivos, transmitir algunas experiencias que tengamos personales y también que nuestros investigadores invitados tengan sobre el tema. Y finalmente, después de este viaje, que es captar su atención, mantener su atención a través de la comprensión del tema y también emocionarla con sentimientos, que haya aceptado también que es importante hablar de este tema y haya aprendido algo al respecto, esa audiencia se va a sentir inspirada para poder actuar de cierta manera. Por ejemplo, no sé, en este caso, si es que hablamos de los incendios, vamos a decirles tenemos cada vez menos bosques, hay menos lluvias, si es que fomentamos algunos comportamientos que puedan ser riesgosos para que estos bosques se puedan incendiar, podemos tener muchos problemas. Entonces, estas personas no solo van a compartir nuestro programa, sino también van a hablar del tema con más personas, haciendo que el impacto de nuestra investigación y nuestro conocimiento llegue más allá de la publicación de nuestro paper, ¿no? Que es el objetivo de la divulgación científica. Ahora, si es que hablamos ya de historias un poco más pequeñas, podemos utilizar una estructura básica que es la estructura aristotélica. En este caso, igual recuerden, es similar a lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a comenzar con un enganche, con un conflicto y terminamos con un desenlace que puede hacer este llamado a la acción. Entonces, la estructura prácticamente es así. Inicio, enganche, mitad, nudo, conflicto y final, desenlace o llamada a la acción. En cuanto al perfil de la audiencia, ya hablamos un poquito de esto. En el momento que nosotros definamos muy bien el perfil de nuestra audiencia, vamos a llegar más fácilmente a ellos y poder definir cuáles son sus intereses. En el caso de Estación Divulgaciencia, por ejemplo, nos hemos enfocado en un público desde 20 a 35 años. Obviamente hay bastante variación al respecto, pero Sí. conociendo que son personas que ya tienen interés en la ciencia, que por ejemplo son estudiantes universitarios o son docentes universitarios, sabemos que el público que nos sigue tiene estas características. Obviamente también son personas que viven en Iberoamérica, que hablan nuestro idioma. Por eso muchas veces intentamos utilizar no solo un lenguaje que pueda ser comprensible para diferentes partes de Iberoamérica, sino también hablamos de temáticas que pueden ser de interés de ellos. Es importante también conocer cuál es el contexto, los intereses, preocupaciones y también cuáles son las metas de ellos. Los formatos, aquí hablé un poquito a nivel general, pero vamos a profundizar un poquito en cada uno de los formatos. En el caso de las entrevistas, es un presentador que habla con un experto o un invitado especial, haciendo preguntas sobre un tema específico. Un panel son dos o más personas que conversan sobre un tema en particular, como un diálogo entre amigos o expertos que intercambian ideas. Cuando hablamos de divulgación, es importante resaltar a los invitados que va a ser un diálogo entre amigos, entre personas que utilizan un lenguaje ameno, no formal,
y que puedan hablar sobre este tema en particular. Incluso si es que son de diferentes especialidades, pueden intercambiar dudas al respecto o perspectivas respecto al tema que están hablando. Esto es súper importante. Un monólogo, como les comentaba, podemos ser un anfitrión que expone un tema durante todo un episodio, guiando la narrativa desde su propio punto de vista. Esto, tal vez, el reto de tener un monólogo es que es más trabajo para una sola persona, ¿no? O sea, la elaboración del guión, intentar cambiar la dinámica del podcast cada cierto tiempo, cada 3 o 5 minutos. Entonces, es un poco más retador, pero también es un ejercicio que vale la pena practicarlo. Y las preguntas o respuestas, que puede ser preguntas que son enviadas a una audiencia, lo que puede generar también interacción directa con los oyentes. Esto sería muy interesante hacerlo sobre todo de manera sincrónica, ¿no? A través de un en vivo. Cuando nosotros tenemos bueno, ahorita ya no lo hacemos en vivo, pero cuando lo teníamos, era interesante también conocer cuáles eran las perspectivas de las personas. Para esto es importante tener una buena difusión para que las personas se conecten en el momento que se transmite el programa. De esa manera pueden generar, por ejemplo, concursos. Teníamos el año pasado una dinámica en que las personas respondían unas preguntas y se ganaban entradas al Museo Interactivo de Ciencia. O, por ejemplo, mandaban saludos, ¿no? Sí, eso era muy bonito. Ajá. Algo que también dinamiza mucho el programa. Entonces, vamos a la parte un poco más técnica, ¿no? Ya la producción del podcast. Cuando pensamos en filmar, tanto, bueno, grabar o transmitir en vivo el programa, vamos a pensar también en cuál es el espacio en el que vamos a grabar. Tiene que ser un espacio bastante adecuado, que esté bien iluminado, en el que tengamos también un buen audio y video, que no tengamos interrupciones y también contar con el equipo técnico y también el equipo de apoyo necesario para poder hacerlo. Por ejemplo, ahorita realmente estamos transmitiendo o nos conectamos a la reunión desde un lugar cualquiera, cotidiano. Ajá. Pero lo que vemos acá, por ejemplo, es que tenemos un fondo. Cuando transmitimos un programa en vivo o grabamos un programa, el fondo es muy importante porque también llama la atención y tiene que tener las características del programa en el que estamos. Y esto puede ser también algo bastante complicado o algo bastante sencillo. En este caso, por ejemplo, vemos algo bastante producido, ¿no? Tenemos un fondo iluminado, tenemos diferentes formas, diferentes colores que pueden aportar esa calidez, ese dinamismo a este programa de entrevistas. Tenemos una mesa con varios elementos y también, bueno, 2 sillones bastante cómodos, según lo que se ve. O también podemos hacerlo de una manera un poco más sencilla, ¿no? 2 sillas, una iluminación tal vez un poco básica, micrófonos y un espacio bastante sobrio, ¿no? Esto lo podemos conseguir seguramente en alguna sala de reuniones dentro de una universidad, en algún lugar un poco cerrado donde no tengamos mucho eco y tampoco donde nos interrumpan, ¿no? En el caso de la iluminación, esto es muy importante dentro de un podcast. Cuando estamos, bueno, todos hemos experimentado cuando tenemos una llamada en Zoom y tenemos una oscuridad en nuestra habitación, ¿no? Entonces prácticamente no se nos ve, no tenemos un contraste. De hecho, la cámara de nuestra laptop o tal vez del celular que estamos utilizando no captura muy bien nuestras facciones, nuestras expresiones y es un poco más difícil, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta imagen son como algunas estructuras básicas, unos equipos básicos de iluminación que podemos tener. En este caso tenemos acá una- un reflector con un difusor, ¿no? Para que esta luz se pueda distribuir fácilmente durante todo este espacio, por todo este espacio. Entonces tenemos prácticamente una iluminación superior lateral y aquí otra que ilumina el fondo y que prácticamente genera ese contraste entre el presentador y entre el fondo que tenemos acá. Puede ser algo así de sencillo, puede ser una luz frontal en la que nos ilumina el rostro y tampoco nos quema mucho la cara cuando es muy intenso, pero también podemos utilizar otro tipo de iluminación un poquito más, ¿cómo puede decir? Se puede decir más técnica, ¿no? En este caso tenemos una persona que está frente a la cámara, tenemos 2 luces, bueno, una luz de relleno y una luz principal. Lo que hacen estas 2 luces es evitar que existan sombras en el rostro de la persona. De esta manera también nuestra cámara va a capturar con mejor calidad las facciones y las expresiones de la persona y también vamos a tener, bueno, una mejor iluminación. Tenemos una luz que es una contraluz y también una luz de fondo. Estas dos nos ayudan a separar al sujeto o al presentador del fondo. En el caso del audio y video, también es necesario capturar el audio y el video del contenido del programa, ¿no? Uno de los retos más grandes que hemos tenido es justamente aprender
qué tipo de equipos tenemos que comprar o utilizar y también cómo configurarlos. Esto, a manera sencilla, podemos hacerlo también con el teléfono celular. Involucra que tengamos, por ejemplo, un trípode, que utilicemos también una cámara con una buena resolución y utilizar, como decimos muchas veces, solo un manos libres para capturar de mejor forma el audio. A todos nos ha pasado, por ejemplo, que estamos en una reunión en Zoom y nos ladra el perro, viene el gas, pasan El cosas gas. acá, pasan cosas que interrumpen el programa. Y obviamente cuando estamos grabando esto es una frustración bastante grande porque nos toca parar y volver a grabar o editarlo después. Entonces, cuando hablamos de audio, eso también se puede complicar bastante como ustedes lo ven en la imagen. Tenemos este tipo de micrófonos, otros micrófonos que pueden conectarse a USB. Aquí tenemos unos lavalier inalámbricos. Todo depende mucho del presupuesto, pero incluso cuando recién estamos comenzando y queremos hacer una pequeña inversión, podemos comenzar, por ejemplo, con estos micrófonos que estamos utilizando. Estos son micrófonos lavalier, corbateros, que tienen cable. Más o menos esto cuesta unos alrededor de $50 y bueno, nos dan un audio bastante bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Durante el programa lo que utilizamos también es ya micrófonos lavalier pero inalámbricos, que pudimos afortunadamente invertir en eso y recibimos un audio bastante chévere. Lo que tenemos acá también es una switchera de audio. Todavía no tenemos este equipo, en el futuro posiblemente lo consigamos, pero esto también ayuda mucho a nivelar los volúmenes del audio durante la entrevista. Y es porque todos tenemos una tendencia que cuando nos emocionamos a veces levantamos mucho la voz y esto satura el audio. Entonces, una persona que esté a cargo de esto ayuda mucho a que el audio salga más profesional y no tener que corregirlo en edición. Otro tipo de micrófonos que también lo utilizamos, por ejemplo, de este de aquí. Este es un micrófono también que se conecta a USB y tiene dos funciones, tanto cardioide como también omnidireccional. La diferencia entre los dos es que el cardioide prácticamente va a recibir el sonido directamente desde el frente. De esta manera también se evita más ruido, que más ruido entre alrededor. Pero también en el caso de tener una entrevista y utilizar este micrófono también es bastante útil porque podemos cambiarle la función omnidireccional que recoge audio a todos los 360 grados que le rodean, ¿no? Muchos de las plataformas digitales también cuentan con una reducción de ruido, que es bastante conveniente en la mayor parte de los casos, pero cuando tenemos un espacio eh, bastante adecuado, con menos eco, con menos distracciones, con menos ruido, prácticamente agarra un mejor audio, una mejor calidad de audio cuando, cuando utilizamos el micrófono sin el ruido, ¿no? Sin la reducción de ruido. Lo que también se nos está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar un poquito. En el caso también de switcheras y streaming, podemos utilizar tanto software como hardware. Por ejemplo, StreamYard es una de las plataformas que hemos utilizado para transmitir en vivo y que nos ayuda mucho a hacer algo que podríamos hacerlo manualmente. Por ejemplo, este de aquí es StreamYard, pero lo que vemos en esta imagen es una switchera. En esta parte de abajo vemos que es un pequeño panel en el que podemos hacer cambios de cámara, recibimos también audio, podemos, por ejemplo, presentar también alguna imagen si es que deseamos. Y eso más o menos sí es un poco caro. Nosotros tenemos una mini switchera que costó más o menos $500, pero es algo que cuando estamos grabando en vivo representa un aumento de calidad muy chévere. Pero si no, entonces podemos utilizar StreamYard, lo cual nos permite hacer algo similar, pero de manera digital. Tiene una versión que es freemium, pero también podemos aumentar los servicios y las ventajas que tenemos, que podemos sacar del programa pagando un poco más. Perdón, en la parte de la postproducción podemos ya fijarnos en la edición del audio y del video. Aquí podemos utilizar, como decía Eli, Adobe Premiere Pro, CapCut, Canva. Más o menos lo que vemos en la edición del audio y video es esto de aquí, ¿no? Tenemos diferentes canales de audio, diferentes canales de video, que sí es un trabajito que demora, dependiendo de la complejidad del programa y de los errores que hayamos cometido durante la grabación, puede extenderse bastante, ¿no? Y también la transmisión en diferido, que podemos programar, por ejemplo, ya este programa en el que insertamos las cortinas, insertamos la franja de comerciales, corregimos el audio y el video para poder ya ser transmitido a través de plataformas digitales como StreamYard, que nos permite programar en diferentes redes, Facebook, YouTube o Twitch también en el caso de que sea eso. Y finalmente es esto del análisis de resultados, ¿no? Esto es muy importante para poder tomar decisiones, corregir los programas en los que ya hemos tenido estos problemas y también analizar cuál es el interés de nuestra audiencia. En este caso, por ejemplo, hemos visto que en los últimos 90 días hemos recibido cerca de 1900 vistas y también
ha sido un 50% más que los 90 días anteriores. Entonces, estos datos nos incentivan primero a seguir más, Sí, total. a continuar con el programa y también a mantener la calidad, ¿no? Aquí también tenemos que el tiempo de reproducción en este tiempo ha sido de 168 horas, 124% más que los días Wow. anteriores. Hemos tenido 45 nuevos suscriptores, 221% más que los 90 días anteriores. Entonces, obviamente son resultados alentadores. Y también podemos ver en el caso de YouTube cuáles son los momentos claves de retención del público. Por lo general, una persona cuando no está interesada en el tema, los primeros 30 segundos se va. Pero según lo Ujú. que vemos acá es que hemos tenido, sobre todo en estos programas, una buena retención de más del 60%, lo cual también, digo, nos incentiva a analizar también esos resultados y el contenido de nuestros programas. Entonces, esa ya es la parte de conclusiones. Concluyamos algo. No Hacer preparamos. divulgación científica es lo máximo. Ajá. Yo creo que al Ecuador le hace falta mucho eso. Está bien que como país nos enfoquemos en las métricas a nivel de difusión de la ciencia, que nuestros investigadores estén haciendo o publicando artículos científicos en revistas de alto impacto. Esto no solo promociona a cada una de las universidades, yo trabajo en una universidad central, entonces que publicar un artículo científico en una revista de alto impacto es muy bueno, no solo para mí, mi currículum, sino también para mi universidad. Sin embargo, siento que nos hace falta mucho con respecto a la divulgación científica y a llegar a las personas. Creo que si nos centramos en hacer divulgación específicamente, perdón, en hacer investigación específicamente en nuestras universidades y esa información que estamos generando no llega al público que realmente lo necesita, que son las personas de a pie, y eso lo hace la divulgación científica, todas las investigaciones que podamos hacer, por más grandes que sean, ya si publiquemos, no sé, en Nature, en Science, no están sirviendo porque no están llegando a quien realmente lo necesita y eso es lo que hace la divulgación científica y creo que es un espacio que todavía le está muy largo, una brecha muy larga la que tenemos aquí en Ecuador, sobre todo con respecto a otros países, no sé, como España, por ejemplo, México, en donde incluso dentro de, por ejemplo, la promoción de los docentes en las universidades está el ámbito de divulgación científica. Creo que todavía hay una brecha muy grande ahí y tenemos que empezar a avanzar. Sí, y bueno, eso también es un problema porque las mismas políticas que rigen a los investigadores para tener un mejor posicionamiento, etcétera, no hablan de la divulgación científica. Por ende, las universidades tampoco han invertido en general en este tipo de procesos o en unidades, por ejemplo, que se encarguen de planificar y ejecutar actividades de divulgación científica. Esto ha sido, como Estación Divulga Ciencia, como la Red Divulga Ciencia, ha sido una iniciativa voluntaria porque hemos tenido esta vocación para transmitir los conocimientos, tanto los nuestros como de otros investigadores, hacia la comunidad, en este caso a través de plataformas digitales, bajo el formato de podcast. Pero es importante que las instituciones, a pesar de que no haya estas obligaciones institucionales, es importante que institucionalicen en sus universidades estos procesos. Como hemos visto, por ejemplo, tanto participar en entrevistas como producir un programa de divulgación científica también ayuda a posicionarnos como investigadores y también como líderes de opinión ante temas que son bastante relevantes hoy en día, tanto la investigación científica como también temas que pueden tener un impacto, como por ejemplo el desarrollo tecnológico, la conservación ambiental, la nutrición, el tema de vacunas, por ejemplo. Entonces sabemos Cambio que son temas de climático. interés público. Ajá. Ujú. Sin embargo, no se tratan de esta manera. Si es que podemos lograr hacer un cambio dentro de nuestras organizaciones y establecer unidades y procesos de divulgación científica, seguramente el impacto se va a ver en los resultados. No sé si vamos con preguntas mientras tanto. Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth, Roberto. Ha sido un material bastante nutritivo para el tema de generación de contenido científico. Tenemos algunos comentarios, algunas consultas. Patricio Vega comenta, ¿qué áreas o disciplinas de las ciencias están menos exploradas en Ecuador referente a los podcasts? Chanfle, un montón. Mm. Yo creo que incluso podcast como algo específico no ha sido tan explorado aquí en el Ecuador. Creo que hay un campo enorme ahí. La mayoría de podcasts que, por ejemplo, yo he escuchado están en otros países y ahí sí se enfocan en astronomía, se enfocan en educación sexual, se enfocan en ciencia, en tecnología, pero aquí en el Ecuador he visto muy pocos y sobre todo en el área científica, ¿no? Porque de ahí he visto que sí hay otros podcasts más, no sé, Entretenimiento. entretenimiento, exacto, pero en el área científica creo que falta ahí, es un área para explotar un montón. Ujú.
Sí, de hecho, por lo general, tanto en los medios tradicionales como en medios digitales, lo que hemos visto es que de lo que más se habla es de política, entretenimiento, deportes, Ujú. pero no se habla de ciencia. O si es que se habla, se habla de manera transversal, ¿no? A veces tienen un invitado, una invitada que habla sobre un tema en particular, pero no existe esta relevancia de la ciencia y la tecnología como un espacio para hablar exclusivamente de ciencia, ¿no? Ujú. Perfecto. Sara Cifuentes comenta, ¿cuán difícil es subir tu contenido una vez que ya está listo a una plataforma como Spotify? Fácil. Sí, o sea, Lo- difícil en el qué hacer o cómo hacerlo, nada. O sí. sea, lo complicado es el antes de. Ujú. O sea, todo lo que Robert les acaba de explicar, o sea, que tu video o audio quede listo, hermoso, bello y maravilloso, ahí está el reto, más que en subirlo a la plataforma, porque realmente eso es bastante. Sí, por ejemplo, cosas que se deben considerar en subir únicamente es el peso o sea, claro, cuánto pesa cada episodio. En nuestros casos suelen llegar a pesar 6 gigas cada uno. Entonces, tener una buena conexión, conectar un cable para que se suba rápido, elegir la plataforma en la que quieres subirlo. YouTube te permite subir hasta en Full HD, o sea, episodios un poco más grandes. En el caso de Facebook, únicamente un HD más bajo, tipo Ujú. 720p. Y en el caso de las plataformas de podcast, únicamente subes el audio en MP3 y es bastante fácil. Perfecto. Javier Lastra comenta, excelente presentación. ¿Conocen alguna revista científica nacional o internacional que esté trabajando en estos temas y pueda servir de ejemplo para nosotros, las revistas? Es una muy buena pregunta. Revistas de divulgación, O mm, revista científica. o revistas científicas, Científica. científicas. De revista científica, claro. Ah, sí. Menciona revista científica. Ya, yo podría no hablar directamente de una revista científica en sí, pero sí de universidades. En el caso de las universidades, sí tienen unidades de perdón, de divulgación científica. En el caso de España, son unidades de cultura científica. Pero algunos países como Estados Unidos, las universidades tienen este espacio de podcast para difundir los perfiles de sus investigadores y también de los temas que están investigando. Entonces, es algo bastante relevante. Sí, bueno, algo lo que podríamos acotar en el caso de las publicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, estamos trabajando desde hace unos meses en el podcast Detrás de las Páginas, donde básicamente abordamos diferentes temas con respecto a cuestiones científicas. Por ejemplo, tenemos algunos episodios con respecto al Esequibo, al tema del fenómeno del Niño. Tratamos de transmitir estos temas que de alguna manera resultan complejos a un lenguaje que sea de fácil entendimiento para un público general. Entonces, quizás por aquí podrían tener una referencia. Les invitamos a revisar el podcast detrás de las páginas. Bueno, con ese breve Bueno. paréntesis, continuamos. Luis Fernando Pérez comenta, ¿cómo vencer el tradicionalismo de la difusión científica y acceder a estas nuevas herramientas? Me quedé pensando. Yo pienso que es un tema Ajá, cultural también, ¿no? sí. Tanto de las personas que lideran las instituciones como de la política y también como de los investigadores. Eh, por lo general hacemos algo que tenemos que hacer, ¿no? Solo investigar. Si es que nos invitan, por ejemplo, a una entrevista chévere, vamos. En algunos casos, algunos investigadores tienen estas habilidades de comunicación, en otros casos no los tienen tanto. Lo que sería importante en este caso es poder hacer capacitación para vencer este tipo tanto de pensamiento como también brindarles nuevas habilidades de comunicación a los investigadores. Yo pienso que también hay un punto es, no somos todólogos, o sea, quisiéramos ser investigadores y además comunicadores y además editores y además y hacer todo y generar tú todo tu propio contenido y no es así, o sea, debemos empezar a trabajar en equipo. Creo que eso nos hace falta, tenemos que empezar a trabajar en equipo, no sé, ir de la mano de un periodista científico, por ejemplo, o ir de la mano de la parte de las personas que conocen de audio, de edición, o sea, trabajar en equipo. Yo creo que es algo que también nos hace falta y así podríamos, creo yo, también vencer ese tradicionalismo en el que tú quieras hacer todo y tú quieras hacerte famoso en lugar de trabajar en equipo y en equipo sacar adelante algo. También otra de las dificultades podría ser que, bueno, tal vez en las universidades los investigadores no tienen la oportunidad de hacer divulgación científica.
Una vez que hacemos convocatorias tanto de financiamiento de proyectos de divulgación, en que se trabajen tanto con los investigadores, con comunicadores, con las unidades sobre todo que ya existen en las universidades, ¿no? Unidades de comunicación para desarrollar una iniciativa de divulgación científica como un podcast. Entonces puede haber el interés de más investigadores en participar. Es cierto que no todos tienen que hacer esto, pero seguramente muchos están interesados en participar. Perfecto. Por cuestiones de tiempo pasamos a una última consulta realizada por Gabriela Suntaxi. Dice, gracias por la charla. Para quienes deseamos iniciar en la divulgación científica, ¿cuáles son los equipos básicos que nos recomiendan adquirir considerando el presupuesto? Depende de cuál es su presupuesto. Lo básico que pensaría que se debería invertir es en un buen micrófono y una buena cámara para tener un buen audio, una buena un buen video también. Y por supuesto, algo que se puede encontrar bastante en casa es, o sea, cualquier cosa con lo que podamos ambientar nuestro fondo, ¿no? Puede ser una luz, una lámpara de fondo, puede ser un librero. Muchas veces, o sea, muchas personas hacen un podcast a pesar de sus dificultades presupuestarias, utilizando las cosas que tienen en casa. Entonces, únicamente hay que planificarlo, probar nuevas cosas, iluminar el fondo, iluminarnos a nosotros mismos para obtener una mejor calidad de video y por supuesto un micrófono que más o menos de estos de aquí pueden costar, como les decía, unos $50. También hay de presupuestos mucho más bajos, pero habría que ver hasta dónde podemos presionar ese Claro. presupuesto. O sea, Perfecto, Elizabeth, Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un contenido de muchísima valía para la generación de contenidos para difusión, para divulgación científica. No sé si tienen algún comentario, alguna recomendación final para la comunidad RERSI. no, agradecerles obviamente la invitación y esta oportunidad que nos han dado de transmitir no solo esto que hemos aprendido durante estos años que vamos haciendo divulgación, sino esto que nos gusta y nos apasiona, porque siempre lo decimos con el Robert y la Pau, tal vez los réditos económicos son nada, Ujú. pero el aprender cada día de cada programa, de cada investigador, el estar juntos los tres, compartir y aprender de cada uno de nosotros, de entre nosotros, ha sido una experiencia súper gratificante. Entonces, qué bueno que hayan personas que también se estén interesando en la divulgación científica, qué bueno que podamos ayudarles de alguna manera y creo que eso es espectacular. Y bueno, solo nada más estaba leyendo el mensaje que ponía ahí Jimena Coronado. Gracias por seguirnos, gracias por tomarnos en cuenta, por que les sirvamos de motivación. Créannos que cuando hacemos nosotros un contenido lo hacemos con todo el cariño, el amor y el profesionalismo del mundo y que personas se sientan inspiradas por lo que hacemos nos llena mucho a nosotros. Sí, terminar con eso. Nos da mucha emoción, alegría y satisfacción poder tener un impacto y comenzar ya, no únicamente nosotros, sino que existan varias iniciativas que trabajemos en conjunto para cambiar esta cultura, ¿no? O sea, para construir una cultura científica realmente en la ciudadanía y también en los investigadores. Perfecto, muchísimas gracias. Esta ha sido una charla informativa más de la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Extendemos nuestro agradecimiento a la ingeniera Elizabeth Minda y al ingeniero Roberto Vallejo Imbaquingo, quienes nos han acompañado en esta ocasión en la charla titulada Producción de Podcast para Divulgación Científica. Recuerden que el 3 y 4 de octubre tendremos el encuentro RERSI. Para cualquier detalle, información al respecto, por favor visiten la página rersi.ups.edu.es. Los esperamos y muchísimas gracias a todos por su participación. Un abrazo, Roberto, Elizabeth. Muchísimas Gracias. Gracias.